Esta es la voz de tu vida. Tu banda sonora. Y es que hay voces que, además de en el cine y en la televisión, nos han acompañado a lo largo de nuestra vida a través de las ondas de la radio. Este es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy, que ha sido durante muchos años locutor en las grandes emisoras nacionales como Onda Cero o Kiss FM, siendo además la voz inaugural de esta última cadena, un trabajo que le sirvió para conseguir el premio Ondas en el año 2002. Hoy ocupa la mayor parte de su tiempo como narrador de documental, pero también hace doblaje de 35 y docu-reality, materia de la que es profesor en la escuela de AM, y es también locutor, que por cierto es la voz de los indicativos de este podcast. Carlos Moreno, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Pedro? Un placer saludarte. Igualmente. Oye, para el que no lo sepa, ¿quién es Carlos Moreno Minguito? Bueno, pues Carlos Moreno Minguito es un actor de doblaje, un locutor, un apasionado del mundo audiovisual. Llevo muchos años, desde que era pequeñito hasta la fecha, hasta el día de hoy, muy vinculado a los medios de comunicación, sobre todo a la radio, y desde hace unos cuantos años también, hasta la fecha, al mundo de la formación audiovisual, al mundo del doblaje, del documental y el reality. Como bien has dicho, y que además quería puntualizarte una cosa que me hace ilusión también decir, yo he sido locutor de Kiss FM, fue la primera voz que apareció en las ondas allá por el año 2002, pero lo que tengo que decir es que yo tenía buenos oyentes, muy buenos, pero yo creo que estamos ante el mejor de ellos. Tengo que decirlo, y además a los hechos me remito. Yo tengo que agradecerte, por eso también he accedido gustosamente a esta entrevista, a todo el seguimiento que me has hecho desde un primer momento. Hay que decir que Pedro, pues no solamente era un buen oyente de radio, sino de que eras un auténtico analista de Kiss FM, madre mía. Analizabas los jingles, analizabas las voces, todas las canciones que se ponían, tal. Yo cuando tuve la oportunidad de conocerte, me pareció, bueno, pues una pasada ese seguimiento tan directo que hacías de los locutores que estaban en antena. Y uno de ellos era yo, que llevaba, como bien sabes, el morning de la mañana. Estaba de 6 a 10, desde el primer momento estuvimos el año 2002 ahí dando caña, y tuvimos la gran suerte de a todo el equipo de Kiss FM, bueno, pues darnos el premio Ondas al mejor formato musical. Y eso la verdad que fue algo top, muy top que llegamos, y muy orgulloso de haber formado parte de aquel equipo. Sí, señor. Bueno, pues ya que viene a colación, cuéntanos si quieres lo primero cómo fueron tus inicios en la radio y cómo llegas a formar parte de ese equipo fundacional de Kiss FM, porque bueno, para el que no lo recuerde, Kiss FM en sus primeros años, estamos hablando de que nace en el año 2002, pues tenía un estilo muy marcado, con un corte melódico y romántico, una voz corporativa que invitaba a enamorarte de aquel formato, unos jingles con un sonido muy elegante que había hecho Manuel Pacho, y bueno, pues evidentemente se elige un equipo de locutores que encaje con ese formato suave y emotivo. ¿Cómo pasa todo hasta que llegas a eso, Carlos? Pues mira, antes sí, me he quedado en ese último momento, ¿no?, de la creación de Kiss FM. Luego sí que nos vamos atrás, pero para que no se me pase. Perfecto. Antes de crearse Kiss FM, recordar que estaban los compañeros de Onda Cero, pero Onda Cero Música. Eso es. Onda Cero Música era cuando estaba sonando, eran también canciones tranquilas, acompasadas, grandes clásicos, pero bueno, luego vino un nuevo grupo empresarial, el grupo Radio Blanca y demás, que comercializó la marca Kiss en un momento determinado. Es llegar en el momento más idóneo, concreto, determinado, como bien decías tú, escoger a los mejores profesionales para ese tipo de tareas, y bueno, y ahí estuve yo, ¿no? Y ahí es donde empezó Kiss FM, del paso de Onda Cero Música a Kiss FM. Algunos decían que era igual, pero no fue igual, fue otro tipo de estrategia, tanto comercial, pero bueno, ese fue el gran paso, ¿no?, al final, de un sitio a otro. Y ahí fue en el año 2002, y tú lo recordarás mejor, que tienes hasta las fechas más en la cabeza. Fue eso en abril, ¿verdad? Fue en marzo-abril de 2002, ¿no? Pues casualmente fue el día 13 de abril, un sábado 13 de abril. Me acuerdo sobre todo porque es el Día Internacional del Beso, que mejor día para estrenar una cadena llamada Kiss. Qué bonito, sí, pues ahí estaba, el 13 de abril, currando, sí. Recuerdo ahora mismo, ahora que me viene a la cabeza ese mensaje inaugural. Comienza Kiss FM, ¿verdad? Algo así decíamos, ¿no? Eso es. Había muchas personas ahí en medio, y la verdad que bastante personal
mediático detrás de todo ese lanzamiento, eso es cierto. Pero no me enrollo, que al final, claro, somos locutores y empezamos a enrollarnos. Voy a lo que me preguntas. A ver, importante, sí. ¿Cuándo empecé todo esto? Pues en las emisoras locales. Hace bastante tiempo empecé en las emisoras locales de Madrid, pasando me recuerdo, desde Onda Norte, Radio Las Águilas, pasando por Valdemoro, toda la periferia, digamos, que hicimos una tournée, o hice una tournée, mejor dicho, que me fueron contratando de una a otra, bueno, pues por mis habilidades comunicativas, porque le gustaba cómo lo hacía, por mi voz, por un montón de cosas, que es lo que supone ser un buen locutor de radio. Hasta que llegué ya a cadenas nacionales, hice unos pinitos en Top, luego estuve en 40 principales también, muy poquito, estuve colaborando con Juanma Ortega, haciendo unos jingles. Por aquel entonces triunfaba el programa Anda Ya, de los 40 principales. He tenido cierta relación con él hasta el punto de yo también estar en otra emisora recientemente y hacerle una entrevista a Juanma Ortega, por ejemplo, así que me viene a la cabeza. Pero verdaderamente cuando di el salto fue cuando llegué a XFM. Estaba también en otras radios periféricas, recuerdo en Onda Cero Fuenlabrada, también estuve en Getafe, y me llamaron de allí, me llamaron y me dijeron, oye, mira, se va a crear un nuevo proyecto. Recuerdo, mira, no sé si te lo he comentado alguna vez, pero a lo mejor es primicia, pero a mí me llamó el antiguo director, que se llamaba Marc Vicens. Sí, hombre, le conozco. Le conoces, ¿verdad? Bueno, pues es la persona que desde aquí también le agradezco que me impulsara y que me llevara en un primer momento a Kiss. Pero fíjate, yo estaba trabajando en otra radio y me dijeron, Carlos, conocemos tu trayectoria, conocemos lo que estás haciendo, nos gustaría que te incorporases a un nuevo proyecto. Y claro, lo primero que uno pregunta, dice, bueno, cuéntame de qué va y tal. Dice, no podemos decirte nada. Tienes que confiar en un primer momento y venir a hacer una prueba, una serie de cosas que quiere hacer. Y ni siquiera me dijeron en ese primer momento cuando fui a los estudios, porque era claro, eran los estudios antiguos de Ortega y Gasset, que estaba Onda Cero, pero no me dijeron ni siquiera la marca comercial que se iba, que se iba a llevar a cabo, que iba a dar formato, ¿no?, a una nueva emisora. Pero tú confiaste y fuiste para allá. Sí, confié porque, bueno, ya sabía yo que era una cosa de envergadura, sabía que íbamos a tener, no sé si todo el tirón del mundo, pero por lo menos era algo diferente, ¿no? Se veía una estructura, se veía ahí un mecanismo diferente a las emisoras locales, con lo cual, pues ahí nos embarcamos en esa historia y ya poco tiempo después ya conocimos el resultado. Efectivamente, de hecho el éxito de XFM es que no tiene precedente, ya que se pasa de menos de 300.000 oyentes a 1.474.000 en ¿cuánto? ¿Año y medio, 2 años? Pues es prácticamente año y medio, 2 años. Yo recuerdo que sí, que cuando saltó la bomba informativa, de decir, pero bueno, estos chicos, ¿cómo han conseguido tener estos números, estos registros? Yo empecé ya a ver un poquito el tema cuando por las mañanas yo cada vez tenía más reuniones. Sí. Diciendo, bueno, te miraban más con lupa. Además, todo el mundo que entienda de radio ya sabes que hay conexiones y desconexiones, ¿no? Es decir, tú estás emitiendo en nacional y te desconectas para todas las emisoras periféricas y demás. Bueno, pues normalmente si estás en una local, pues la cosa es más sencillita. Pero cuando estás en una cadena nacional es más complicada o al menos requiere más atención. Y yo lo que veía era que evidentemente cuando estabas ahí en antena, pues había muchas manos y muchos ojos detrás tuyo mirando a ver hasta el punto de qué teclica apretabas, macho, para ver si te desconectabas o no. Y todo esto sin el espectro de la Comunidad de Cataluña, donde XFM todavía no tenía licencia. Es verdad que todavía no tiene licencia, sí, no sé, ya te digo que tú eres una biblioteca andante de Kiss, ¿eh? Te tendría que hacer la entrevista yo a ti, macho. No. Bueno, al final pero la voz eres sí, tú. pero efectivamente no tuvimos emisora en Cataluña en un primer momento, ¿eh? Se luchó bastante por tenerla. Pero claro, nosotros ya Kiss pues abrió con muchos postes, que se llamaba así, ¿no? Ya instaurados en todo territorio nacional y ya teníamos una escucha bastante buena. Sé que hubo muchos ajustes a nivel de escucha, a nivel de centros emisores, pero se veía que se iba engranando un poco toda la mecánica. Había profesionales en medio que así apostaban por ello. Era una emisora nacional. Lógicamente llegamos a tener unas cuotas muy altas de audiencia. Yo recuerdo también en la parte que me ocupaba, en la mañana, también estaba, por ejemplo, hablando de Juanma Ortega, también estaba él en su programa, también estaba
Pablo Motos en su programa que era No Somos Nadie. Tú corrígeme, que tú también te acordabas de todo aquello. Sí, no. Y estábamos ahí. Entonces, bueno, había una competencia entre todos, cada uno en su estilo, porque claro, tanto Pablo como Juanma lo que tenían era un morning, digamos, al uso con colaboradores, con secciones, pero Kiss FM no era así. Kiss FM yo lo máximo que tenía eran todas las presentaciones musicales que hacíamos, dábamos paso al tiempo, alguna noticia en concreto, a mí me dejaba la licencia de decir algunas cuantas noticias o algo, pero no teníamos una infraestructura de morning montado. De hecho hay quien dice, Carlos, que parte del éxito... Hay yo creo que dos vertientes que opinan una cosa y otra. Es decir, hay gente que piensa que el éxito de XFM se debe exclusivamente a ese formato, y hay gente que dice que, aparte de todo eso, si hubiese habido un morning show puro y duro, el éxito de XFM, que ya fue bestial, habría sido muchísimo mayor. ¿Tú qué piensas de esto, Carlos? Buena pregunta. Yo estuve en el ajo de todo aquello y te explico. Cuando ya teníamos cierto rodaje y cuando ya veíamos si era lo que iba, cuando estábamos con reuniones diciendo, oye, Carlos, te tenemos que felicitar. Bueno, hablo de la parte que me toca, no es que me ponga flores. Yo lo que hacía bien, ahí está. Pero éramos un equipo. El equipo era bueno en general. Muy buenas voces, gente profesional, gente con un feeling muy especial a la hora de presentar canciones. Pero cada uno en su franja, pues los responsables de emisión se dirigían a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se dirigían a mí también. Se dirigían a mí, claro, yo si estaba por la mañana, claro, yo tenía, entre comillas, que competir con toda esta gente. Y entonces llegó un momento en el cual la cosa iba tan bien, que llegamos a tener un número importante de oyentes en ciertas franjas de 8 o 9 de la mañana, incluso superando a 40 o superando a Dial o a M80, ¿sabes? En ciertas franjas. Entonces, claro, la cosa se pone interesante, ¿no? Ya son palabras mayores, y se notaba, porque, bueno, cada cosa que decías, hasta un suspiro. Oye, Carlos, te he escuchado suspirar en el minuto 33 de la emisión del martes no sé qué de tal, hostia. Pero, en fin, era la cosa delicada. Y ahí se veía un poco esa tensión que es normal cuando estás en una cadena y cuando estás en directo y con tantos oyentes a tu cargo, pues todo el mundo tiene más miras puestas en ti. En mí, cuando digo en ti es no solo en mí, sino en todo el equipo de trabajo. Está claro. Y lo que dices tú, refiriéndome al morning, cuando ya llevamos cierto rodaje, llegó un día y en dirección se nos comentó la posibilidad de idear un morning para mañana. No el morning ahora mismo que está instaurado en Kiss, sino mucho antes ya se pensó en aquello. Sí. Se hicieron pruebas, yo me quedaba algunos fines de semana preparando cosas, incluso ya hacíamos ciertos montajes de llamar a ciertas personas para hacer una especie de conexión, como estoy haciendo contigo, ¿sabes? ¿No? Algo parecido. Y llevar a cabo ese tipo de formato, ¿no? El formato habitual de un morning, más coral, con más personajes, con más intervinientes. Pero todo se quedó en agua de borrajas. Hubo otros compañeros que se habían postulado también para hacerlo. Yo también dije que sí, que yo te estaba totalmente de acuerdo. Es decir, yo no tenía nada más que seguir mi turno, digamos, complementarlo con más secciones, ornamentarlo mucho más, lo que decías tú, ¿no? Hacer un morning al uso. Lo que sí que es cierto, Carlos, si bien ahora mismo Kiss FM está superando el millón, nunca ha vuelto a tener ese éxito que tuvo en 2003. Claro, sí, es verdad. Es a veces la magia de la vida, ¿no? Hay cosas que son irrepetibles. Se alinean los astros de alguna manera para encontrar un perfil de profesionales adecuados, un momento idóneo para proponer es una propuesta de nueva radio. Todas y cada una de las canciones cada vez estaban mejor testadas. Al principio, pues bueno, fue una puesta en escena bastante rudimentaria, a pesar de lo que pudiera parecer. Unas canciones que encima además se nos tachaba de repetitivos, lo recordarás. Es que en Kiss FM, ¿qué sucede? Es que se repiten, bueno, la emisora que se repiten siempre las mismas canciones, ¿no? Aquello fue parte del éxito. Se decía que Kiss FM solo tenía un CD. Sí, pues mira, más mérito teníamos que con poco repertorio le dábamos todo el juego posible. Yo soy de los que piensa que lo importante no es tener mucha variedad, sino poca y de más calidad. Sí, no, desde luego las canciones eran muy buenas y luego también hicieron un estudio de mercado bastante grande, invirtieron en ello y se vio claramente que había, bueno, pues otro tipo de estructura, ¿no? de emisora. Pero vamos, que digamos la base es la misma, o sea, sí, grandes hits, grandes momentos
de los easy listening, de los momentos tranquilos de la música, canciones pausadas con un tempo así muy romántico, y de eso se trató el éxito, ¿no? Oye, ¿y qué importancia crees, Carlos, que tenía la voz como parte de aquel proyecto? Es decir, ¿crees que era tan importante como la selección musical? Porque al final lo que se hace es apostar por un formato en el que el locutor era un mero conductor que acompañaba, pero también que pasaba inadvertido por ese formato tan encorsetado que teníais de presentar las canciones. Pues mira, muy buena pregunta, porque yo al principio pensaba que nada, éramos simplemente unos meros transmisores. Una bonita voz acompaña canciones melódicas y punto, y se acabó. Pero para eso también existía Onda Melodía, antiguamente, solo eran canciones y tal. Entonces, la voz del locutor siempre ha hecho mucho en la radio, y lógicamente nosotros nos tenemos que dar nuestra valía y la impronta personal que cada uno puso en sus intervenciones. Era algo muy, muy particular. Era un combinado ineludible, y era un combinado que no se podía separar. La buena música, las canciones de siempre, con la presentación del locutor. Entonces ya cuando te metías en la cabina y hacías sonido Kiss, era sonido Kiss, y entonces todo te envolvía y todo te hacía presentar las canciones de una forma determinada. Cuando decías Kiss, la mejor música, no lo decías de una manera automática, tenías ya cada vez más metido el significado de Kiss dentro. Entonces yo creo que no se pueden separar una cosa y la otra. Yo creo que no hubiera triunfado, y de hecho otras emisoras no han triunfado simplemente poniendo música, o al revés, otras emisoras no han triunfado simplemente poniendo buenos locutores constantemente hablando. Con lo cual creo que esas dos cosas no pueden estar separadas. Está claro, al final es un conjunto de todo, como bien dices, no solo la buena selección musical, los locutores con esas voces que siempre te digo que sonaban bien, los jingles de Manuel Pacho creo que eran muy elegantes, Agustín Ustaroz, que era la voz corporativa, a quien también tendremos aquí, sonaba el sonido Kiss, nació el sonido Kiss por aquel entonces. Exacto. Incluso se decían, los técnicos lo sabrán, que a nivel de centros emisores se había regulado el sonido para que sonaran los armónicos de una manera tan especial que decían, mira, las demás emisoras decían, tenemos que sonar como suena Kiss. O sea, que es curioso, sí. Pero bueno, una época bonita, sí. Oye, ¿cómo llega, volviendo a los inicios, ese premio Ondas al mejor formato musical? Porque, si no recuerdo mal, llega antes de que cumplierais siquiera vuestro primer año de vida en las ondas. Sí, fue muy inesperado, claro. Fue tan tremendo el aluvión de oyentes que se unían cada vez más, y de todas las provincias, que claro, eso tenía que tener una repercusión de alguna manera. Esto tenía que tener sus frutos, evidentemente. Porque, como bien te digo, muchísimas personas se unían a escuchar Kiss FM, y teníamos cada vez más datos de que esto iba para arriba. Y bueno, pues la sorpresa es que hasta que un día nos comunicaron desde dirección que Barcelona, ya claro, se iban a celebrar los premios Ondas, y que bueno, pues que llegó un día oye, que nos lo habían dado. Que nos lo habían dado. Y la verdad es que fue una gran sorpresa, y a nivel profesional decir, oye, un trocito de ese Ondas, como hace Nadal, ¿no? Que muerde el trofeo. Bueno, pues ese mordisco, puedo decir al título personal que lo di yo, junto a otros compañeros, porque sería bastante inadecuado decir que a mí me han dado, a Carlos Menor Minguito le han dado un premio Ondas. No. Nos dieron el premio Ondas a todo el equipo de trabajo, pero claro, en ese equipo de trabajo estaba yo, con lo cual, pues bueno, fenomenal por la parte que me toca a nivel profesional, pero también hago desde aquí un llamamiento y un recuerdo a todos los compañeros que hicieron posible eso sin lugar a dudas. Oye, ¿y crees que desde la empresa, a nivel dirección, se hizo partícipe al equipo de antena de ese premio, o fue como que se apuntaron ellos el tanto? No sé si me sigue. Te sigo perfectamente, pero lo que te digo, ¿qué soy? ¿Políticamente correcto o puedo ser libre en mis exposiciones? Por mí eres todo lo libre que quieras, que aquí ya depende de lo que quieras contarnos. Yo, esto sí que te voy a ser sincero, te lo pregunto porque me lo has contado alguna vez en privado, Sí, pero bueno, por si quieres sí. contarlo, porque se sepa. Bueno, pues mira, yo creo que también se puede ser elegante diciendo las cosas correctamente y sin faltar a nadie. Eso por supuesto. Yo creo que sí, sin tener una vehemencia excesiva en las cosas, pero yo creo que hay que hacer a veces honor a la verdad. Y
una de las razones por las que mucha gente se fue de XFM y de todas las personas que estábamos trabajando por aquel entonces es porque consideramos que no se empezaron a hacer las cosas del todo bien. Se vivieron las miles del éxito, ahí estuvimos todos, pero considero que a nivel empresarial no se nos trató todo lo bien que debería haber sido la cosa, ¿no? En un primer momento iba todo fenomenal, incluso además también cambiamos de sede en el siguiente año. Estuvimos en 2 sedes, fue Ortega y Gasset, Sí. luego estuvimos en Bueso Pineda, que era otra de las calles por Arturo Soria, y finalmente la Ciudad de la Imagen, ¿no? Que creo que es la sede donde sigue Kiss. Correcto. Bueno, yo estuve en las 3, final, en la última etapa, en la tercera, la que menos estuve, pero también estuve en las 3. A lo que voy, para los amantes de la radio, pues claro, sí me escucharán atentamente. Los oyentes, pues a lo mejor no les importa mucho, ¿no? Los oyentes lo que quieren es escuchar las buenas canciones, a los buenos locutores y no los problemas. Pero bueno, a las personas que les gustan más los intríngulis de la radio, sí entiendo que les puede interesar un poco la historia de Kiss en cuanto a locutores se refiere. Que está claro que no todo es la cara bonita, todo efectivamente... Claro. Como todo en la vida, ¿eh? No quiere decir ni que XFM sean malos ni buenos, pero son cosas que pasan. Cosas que pasan. Voy a tu pregunta. Además, hablabas del premio Ondas. Un detalle que yo considero que no fue bueno, no fue acertado por parte de la empresa. Ellos fueron a recibir el premio Ondas y ninguno de nosotros fuimos con ellos. Ninguno. Entonces, bueno, pues tú estabas en televisión viendo la ceremonia, viendo cómo levantaban el Ondas y tampoco se hizo un reconocimiento a todos los locutores que estuvimos presentes para ganar, vamos a llamarlo ese título, ¿no? O ganar ese premio. Ya no se trata de una cuestión de ego, se trata de una cuestión de reconocimiento profesional. Hace poco estoy encantado de tener a compañeros de Onda Cero. Carlos Alsina ha ganado premio Ondas. O sea, Carlos Alsina, es más, tengo compañeros que están trabajando con Alsina. A mí me parece que así es como se hacen las cosas. Este señor ganó un Ondas y yo vi encima del escenario y la tarima a todo el equipo. A todo el equipo. Y eso a mí, viéndolo en la tele, me emocionaba, sinceramente. Decir, oh, madre mía, digo, qué bien. Digo, y vi a Alsina coger el premio y luego a todas las personas en televisión, tal. No es una cuestión de ego, ni de ser, ni de tener, ¿cómo te diría yo? Unas ganas tremendas de fama y de presencia mediática. No, es un reconocimiento. Que se reconozca lo que es vuestro. Reconozca lo que es nuestro y simplemente con habernos invitado allí, estar allí y que nosotros hiciéramos presencia, es que no se dijeron ni los nombres de los locutores que hicimos posible aquello. No tuvimos una representación. Y eso no puede ser. Y esa es una de las partes que no nos gustaron a muchos. Cuando ya, claro, ya lo volvieron. El Ondas ni lo vimos físicamente. Yo por lo menos no lo vi. Y no creo que eso sea de recibo. Más luego otro tipo de cuestiones ya puramente empresariales, contractuales, que también dejaron mucho que desear. Y esa es la cara B de las cosas. Y eso también hay que decirlo, porque es una pena que no se consideren a los profesionales como se tienen que considerar. Los profesionales, yo como digo, mira, yo soy un profesional. ¿Qué significa ser profesional? Que puede ser bueno y puede ser no tan bueno. Es decir, puedes gustar a mucha gente y también gustar, pues eso, no a tanta gente como a ti te gustaría, pero que no te quiten una cosa, que es tu profesionalidad. Es decir, que intentas hacer las cosas lo mejor posible, que no vas con subterfugios, que no intentas hacer cosas raras, que te lleves con los compañeros. Eso es ser profesional. Y yo creo que ahí es donde me encuentra la gente. Vale, vamos a cambiar de tercio para cambiar un poco también la dinámica. Porque tú en Kiss estás hasta el año 2006, ¿puede ser? 2006, yo no sé por qué tengo en la cabeza hasta 2008. Me parece que fue 2008. ¿Puede ser? Ah, puede ser que me equivoque. Venga, vamos a poner 2008. ¿Dónde va después Carlos Moreno? ¿Das el salto de la radio al doblaje o lo compaginabas ya antes? Yo ya lo compaginaba hace tiempo. El doblaje estaba conmigo desde el año 98, ¿sabes? Yo empecé en doblaje en el año 98 en un estudio mítico en Madrid que se llamaba Cinearte. De los estudios en los que he estado, el más bonito, el más cine puro. Sí, bueno, era una antigua corrala en Madrid, ahí, bueno, preciosa y demás. Ahora ya se reformó todo aquello y hace mucho tiempo que no voy por esa zona. Pero sí, es cierto, ahí empecé en el año 98 a hacer doblaje y los derroteros profesionales me hacían llevar a cabo, por una parte la radio y luego mis escarceos en estudios de grabación.
hasta tal punto, después de seguir formándome, haciendo cursos, máster, profesionalizándote en el sector, hasta tal punto que cuando el año 2008, vamos a suponer que es cuando terminé, tenía que mirarlo, mira, no recuerdo bien, cuando salí de Kiss, no me hizo falta buscar trabajo, es decir, me enrolé directamente, o me fui ya a caballo a hacer documentales, a hacer doblaje, a hacer realities, de una forma directa, es decir, ya tenía más tiempo y ya pues me dedicaba por entero a ello. Pues fenomenal, oye, porque si salir de un trabajo y que no te falte trabajo allá donde vayas, eso lo pueden decir pocos, ¿eh, Carlos? Bueno, pues suerte, no sé, sincronicidades que tiene la vida, ¿no? Que a veces que parece que vas bien con tu profesión y nunca sabes hasta qué punto vas a ir a un lado, vas a bandear de un lado a otro y como bien dices, no bandeé, sino me fui directamente a lo que hacía las dos cosas paralelamente. Me quedé sin una por esas circunstancias y seguí con la otra bastante fuerte. Que también hace poco, también ya sabes, te comenté que tuve otro programa de radio en el año 2016 en otra emisora. Ya hablaremos si quieres. Vamos a dejarlo para otro día para tratar de no acaparar todo con la radio. Claro que sí. Oye, ¿con quién te formas tú como actor y como locutor? Bueno, pues yo empecé en el Instituto Municipal del Empleo por la Formación Empresarial, toma ya. Qué curioso. Se llamaba IMEFE, es curioso, pues se llamaba IMEFE. Y eran unos cursos fantásticos que, pues tenías que presentarte, pasar un par de exámenes, una serie de pruebas y, lo llamaban máster de doblaje por aquel entonces, porque estuvimos unas, no sé cuántas horas, pero bastantes meses trabajando con profesionales del sector y yo me acuerdo que aprendíamos doblando en vídeo, ¿sabes? O sea, qué bueno. Y que nos enseñaban en unas clases allí y paralelamente a eso también había cursos y máster en IMEFE de radio y de presentación de programas musicales bastante buenos y a los dos yo estuve presente un par de años, luego estuve también haciendo otras pruebas de acceso para este tipo de cursos también que daban, en fin, entonces me enrolé mucho en todo aquello mientras estaba haciendo radio paralelamente, es decir, una cosa es formándome académicamente y por otra parte también haciendo radio directamente. Al final yo siempre digo que este tipo de trabajo, sobre todo la radio, al final una cosa es tu aprendizaje, tu formación, pero luego al final lo coges haciendo horas de vuelo. Sí, las horas de vuelo son muy importantes y luego ahora lo que más está de moda es el tema de la comunicación y todo el tema de asesoramiento a nivel comunicativo, que es otra de las cosas que también estoy haciendo. Pero es fundamental tener una cosa muy clara, que no solamente una voz bonita hace la radio, sino que la palabra comunicación tiene que estar en todo su esplendor y sobre todo una cosa más importante, pasión por contagiar algo que te gusta, ilusión y sobre todo ilusión por comunicar. Eso es para mí primordial, porque otra cosa que también quería preguntarte más adelante, pero bueno, ya que lo has sacado, me contabas que eres asesor de técnicas de comunicación verbal de profesionales del ámbito televisivo. ¿En qué consiste esto exactamente? Sí, como bien dices, son labores de asesoría de comunicación para profesionales del sector y para los que no lo son, pero que colaboran en programas de televisión, por ejemplo, como tertulianos, o están de contertulios, pueden ser abogados, psicólogos, profesores. ¿Qué es lo que sucede? Que saben mucho de su especialidad, pero a lo mejor de estar pues presente en una cámara, saber cómo, no dar en cámara, no a nivel de telegenia, sino sí. Saber cómo presentarse ante la cámara, cómo establecer el discurso correctamente ante el interlocutor, qué más cosas, cómo te diría, establecer técnicas básicas de locución, de interpretación, muy importante para transmitir correctamente el mensaje, eso es fundamental. Hablar también de lenguaje no verbal y lenguaje verbal, todo ese tipo de cosas son las que se tratan para que la gente que sale, digamos, al ruedo tenga unos mínimos nociones, pero sobre todo de una cosa muy importante que es la parte que a mí me ocupa. Es transmitir, o sea, transmitir el mensaje correctamente. Hay personas con un bagaje cultural bajo que saben dar ante las cámaras. Hay otras personas que tienen un bagaje cultural altísimo y no saben transmitir. Por lo cual hay que jugar con esas dos cosas constantemente. Y para eso hay una serie de técnicas que también se aprenden delante de la cámara y a nivel verbal que desde luego hay que llevarlas a cabo.
¿Crees que cualquiera podría aprenderlo? Sí, cualquiera tiene un potencial de ser, todos tenemos un comunicador dentro, sobre todo la espontaneidad, la naturalidad y hablar desde el corazón haría mucho. Esa sería la base. Esa sería la base. Dice, no, bueno, es cierto, depende también de, vamos a ver, lo que uno quiera, porque hay ciertos programas y ciertos formatos en televisión que requieren también una presencia, ¿no? O sea, hay realities televisivos en Telecinco que, lógicamente, la presencia física es muy importante. Eso está claro. Y a partir de ahí ese colorido de músculos, como digo yo, y de presencia de movimiento escultural, pues a partir de ahí se está formando todo, ¿no? Pero no necesariamente, no necesariamente. Hay buenos comunicadores de todos los ámbitos y no tienen por qué ser precisamente periodistas. Cada cosa tiene su lugar. Está claro. Oye, de todo lo que has hecho a nivel artístico, ¿con qué faceta te quedas? Doblaje, narración, docu-reality, profesor, coaching... Bueno, todo me encanta, todo lo que sea labor comunicativa me encanta. Y si tú consigues transmitir, ahora que hablas de coaching o que ahora que hablas de ser... más que profesor, a mí la palabra profesor me encanta, pero me encantaría decir, no sé, profesor, cuando tuviera todavía... Tengo rodaje y muchos años de trabajo, pero todavía cuando sea más mayorcito y más viejecito. Porque la palabra profesor, la respeto tanto la palabra, ¿sabes? Que me parece que tiene tanto empaque y tanta fuerza que... yo ahora mismo soy formador de personas, es decir, yo transmito toda mi experiencia profesional a personas que quieran estar conmigo y yo les intento transmitir todo lo que yo he aprendido de la mejor manera posible, de la forma más didáctica y con arreglo a las nuevas técnicas comunicativas que hay. Esa es mi intención. Pero si me preguntas, yo personalmente con lo que me quedo, a mí lo más artístico, lo que hay, lo que realmente, dentro de nuestro gremio, que es el doblaje, es el doblaje sincrónico. Porque hay que diferenciar tres cosas: el doblaje sincrónico, el documental y el reality. Estamos todos bajo el amparo del mismo convenio, pero no es lo mismo. Entonces, digamos, lo más artístico, digamos, lo que más me pone es ver realmente que un personaje tuyo, tu voz se ha adaptado a un personaje y le has dado... no le has dado vida, porque cuando le damos vida es en ficción, ¿eh? Ojo, el doblaje hay que pegarse absolutamente al original, no podemos hacerlo nuestro. Es decir, si tú te has conseguido pegar lo máximo al original, copiar lo que dice y traducirlo al lenguaje castellano, es decir, al español, y que lo entienda todo el mundo, y como digo yo, que no se note, es como un buen árbitro. Un buen árbitro pasa desapercibido y ese es un buen árbitro, no se ha notado. Pues esto es igual. Oye, que tú te creas que el señor que está hablando en español realmente habla así. Entonces has triunfado. Es difícil, pero se consigue. Se consigue, y eso sí que hace falta mucha práctica, hace falta tener... bueno, pues unas nociones grandes, sobre todo ser un gran actor. Mimetizarte con el personaje, no llevártelo, decir, mira qué voz tengo y cómo lo hago, y mira qué le doy. No impostar, sino ver realmente cómo lo hace el personaje y en función de cómo mira, de cómo siente, de cómo abre la boca, de un compendio de circunstancias visuales y auditivas. Y sobre todo, como suelo decir también a veces, mira a ver cómo respira el personaje. Hay que ver cómo respira el personaje. Y no nos referimos simplemente a nivel de respiración pulmonar, ¿eh? Sí, está claro. Cómo respira es, pues, simplemente cómo interpreta el propio personaje, y lo tienes que hacer tú igual. Y eso, digamos, que dentro del doblaje, yo creo que es una aspiración muy loable el tenerla, y es lo que más me gustaría, tener un personaje un día, bueno, pues constante, fijo, y decir, bueno, pues ese le he doblado yo, ¿no? Oye, Carlos, ¿hay algo más que quieras añadir? Algo que digas, oye, yo pensaba que me ibas a preguntar esto, yo venía a contar esto, pero no me has preguntado. Yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Como decía, no, dos cosas. Que hemos hecho la diferenciación, ya hago la función didáctica, te lo digo rapidísimamente, en 1 minuto y medio. Venga. Estamos hablando del doblaje, el doblaje sincrónico, que tiene que ver con la interpretación, pero luego está el documental y el reality, que realmente es a lo que más me dedico. Lo que hago es... gran parte, bueno, estoy dentro del cuadro de actores de televisión española y de muchas otras plataformas. Entonces, bueno, pues hago intervenciones de personajes y lo que decías tú, narración. Y el documental es otra cosa. Y luego es el reality televisivo, que es el voiceover. Todos conocerán programas como, bueno, pues Empeños a lo bestia, Embargos a lo bestia, Los cuerpos embarazosos, Sí, Masterchef. Bueno, pues ese tipo de superposición vocal
bueno, pues es lo que estoy haciendo ya hace tiempo y la vida profesional es lo que me ha llevado. Pero que son 3 técnicas diferentes, dentro del doblaje, nada más. Solo quería decir eso. Pues nada, por mi parte ya sabes que ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en La Voz de tu Vida. Gracias por compartir este tiempo con todos y por ser una de las voces que forma parte de la vida de tanta gente. Bueno, pues que sea por muchos años y eso será siempre gracias a oyentes como tú y a personas interesadas por este noble arte del doblaje, por también el noble arte de la radio y de la comunicación. Con lo cual las gracias te las doy yo a ti por hacer eco de nuestra profesión. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo fuerte. Cuando tú quieras, estamos por aquí. Hasta pronto.